En Bélgica vamos a ir a Gante. Gante está en medio del camino entre Bruselas, que es la capital, y Brujas, que está ya prácticamente en la costa. Era inmensamente popular en el siglo XV. Nosotros vamos a la Catedral de San Bavo. La catedral era un centro religioso celta, luego fue de la iglesia románica y luego ya fue construida y finalizada más o menos en el siglo XVI. Puro gótico. El gótico más que todo lo podemos reconocer por los vitrales, la entrada de la luz, mientras que en el románico las iglesias eran de muros cerradas, llevando a la reflexión en medio de, entre comillas, la oscuridad, digamos. Mientras que el gótico lo que trae es la luz, el mensaje de la luz y en los vitrales con los colores que puestos bien sea en el poniente o en el oriente, pues tienen una incidencia directa sobre dentro de la iglesia, en las naves de la iglesia. Tiene un monumento de Bernini que por su concepto es maravilloso, la verdad y el tiempo. Esto quiere decir que la verdad siempre saldrá a través del tiempo. Llega el óleo y es Jan van Eyck o los hermanos van Eyck los que, entre comillas, descubren esta maravilla de mezclar el pigmento ya no con el huevo ni con agua, sino con aceite. Y que así hay más tiempo para los detalles. Esta es el retablo del Cordero Místico. Es la joya de la corona de la Iglesia Católica. Es la máxima expresión del cristianismo. Entonces vamos a detallar el famoso retablo del Cordero Místico. Tenemos en la parte superior, en las dos orillas, en la izquierda a Adán y en la derecha a Eva. Hay muchísimas cosas que resaltar del tratamiento de los dos personajes, pero tal vez lo que más llama la atención pues es el realismo de la carnosidad y en Eva, que no es la tradicional manzana del pecado original, sino es un cítrico. Luego, de afuera hacia adentro, entonces están los coros celestiales. La gran pasión del gótico flamenco fue encontrar la realidad de los diferentes materiales. Entonces tenemos baldosa, madera, tela, carnosidad, el pelo de cada uno, las joyas, y es increíble el grado de detalle al que pueden llegar. Y en el centro está toda la tradición bizantina. La tradición bizantina pues dice que es un icono, una imagen, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios no es pintable, pero sí se hizo hombre y encarnó en Jesucristo. Entonces, el único que se puede representar, digamos, la imagen que se puede representar, pues es la de Jesús de Nazaret. A la izquierda de nosotros, pero a la derecha de él, está la Virgen María y a la izquierda está San Juan Bautista. En la parte inferior, entonces, están las huestes que vienen a visitar al Cordero Místico, que es el centro inferior del retablo, lleno de detalles con la Jerusalén prometida. Entonces, este es el detalle de la Jerusalén prometida, que en este caso, pues es la ciudad donde habían nacido los hermanos Van Eyck, Gante. Acá que tenemos en la parte superior están las sibilas, que son las profetisas de la época, y los profetas.
la Anunciación, en la que cabe resaltar el espacio perfecto detrás de las ventanas o de los arcos. Entonces está una ciudad minuciosamente hecha, encantados con el óleo. Entonces podían hacer los más mínimos detalles, los ropajes, la textura del piso, de la baldosa y la ciudad con todo el ambiente. En el centro, pues están dos personajes que aluden a la llegada del Cordero Místico. Y en los lados extremos están los donantes. Los donantes eran pues las personas que le encargaban al artista la obra, le pagaban al artista muy bien, con la condición de que lo retratara lo más fiel posible para que fueran reconocidos, porque esto daba un gran estatus. Entonces, pues tan buen estatus y tan buenos son los retratos que, miren, han pasado más de 6 siglos y estamos hablando de los donantes del Cordero Místico. Está firmado abajo, como podemos ver, solamente con el apellido, en 1432, apenas comenzando el siglo XV, y ya el ser humano había llegado a esta perfección en los detalles. Jan van Eyck siempre pintaba también los marcos, pero no es el marco de madera, es pintado sobre el lienzo. Estaba tan obsesionado con esta maravilla de esta técnica que entonces él pintaba la obra y también en el lienzo pintaba el marco para imitar la madera y lo remarcaba. Generalmente lo que dice es, aquí estuvo Jan van Eyck y la firma. Y esta es la obra de Jan van Eyck, apasionado por el óleo, los detalles y la desproporción por querer que le quepa en el formato. Entonces miren, por ejemplo, que esta mano en la que muestra una joya no podría estar así en esa condición, en ese escorzo. Le falta un pedazo de brazo. La fuente de la vida o de la gracia. La fuente de la vida o de la gracia está en el Museo del Prado, ha sido recientemente restaurado y es una joya para el Museo del Prado, porque da constancia del tiempo que pasó Jan van Eyck en España y en Portugal. Ya habiendo salido de lo estrictamente religioso que era la tradición bizantina y ya haciendo retratos comunes y corrientes, pues la iglesia, los jerarcas de la iglesia fueron los primeros de los primeros en hacerse retratar. El famoso cardenal, y no solamente es la piel, sino la textura de la tela y la piel de árbol. Pero con todo y eso, como es una época de transición entre el bizantino y ya el Renacimiento, entonces sigue habiendo pintura religiosa. Acá tenemos, pero la Virgen es una señora con un niño, pero el niño sí sigue trayendo la tradición bizantina, que cuál era la de tener la cara de adulto en un niño, para poder así hablar de la virginidad perenne de la Virgen María, que fue virgen antes, durante y después del parto. Y pues el canónigo, la Biblia, los detalles, el paisaje, las baldosas, los ropajes, las joyas, la arquitectura. Esta es una anunciación que realmente sorprende porque cualquiera podría a simple vista asegurar que son unas esculturas. Es pintura. Y a este grado de maestría llegó Jan van Eyck en la tridimensionalidad, en el engaño perfecto, como engañar al ojo de acuerdo a los materiales. Acá tenemos la Virgen y Santa Catalina, un tríptico también, pues toda la riqueza en la arquitectura, en los detalles y la dulzura de Santa Catalina.
una virgen amamantando. En este caso, pues los metales están en los elementos de la casa, digamos que en medio de la majestuosidad quiere Jan van Eyck hacer ver que la Virgen era una mujer que hacía sus oficios domésticos. Entonces está en una casa y este díptico, el díptico de la crucifixión y la resurrección, el famosísimo Matrimonio Arnolfini, la obra de Jan van Eyck. No hay la más mínima duda de que es una obra solamente de él, porque su hermano ya había fallecido y el otro hermano también. Entonces quedaba solamente Jan y lo deja muy claro en la firma, diciendo aquí estuvo Jan van Eyck en 1434. La paleta del cuadro del Matrimonio Arnolfini, siendo muy vibrante, es muy reducida. Entonces tiene un azul cobalto, un verde veronés, rojo vermellón, un tierra de siena tostado y blanco. Esos son los colores con los que Jan van Eyck hace el Matrimonio Arnolfini, que es una obra de 82 por 60. Entonces vemos que no es muy grande y nos vamos a fijar en lo ancho, que son solamente 60 centímetros. Eso quiere decir que a los 30 centímetros está por todo el centro y teniendo en cuenta la ventana de el horizontal, está en todo el centro el espejo. Vamos a ver el detalle del espejo teniendo en cuenta ese centro. Es impresionante ver en semejante espacio, acuérdense que ya estamos hablando, pues, de una tercera parte de esos 60 centímetros. Todo lo que hay en el espejo. En el espejo está el espacio total desde donde el pintor estaba representando la obra. Entonces se ve la espalda de los contrayentes, porque así dice el título, que era el Matrimonio Arnolfini, pero no dice que estaba haciendo el matrimonio. Dicen entonces que quien estaba atrás podía ser el notario o el representante de la iglesia que estaba certificando el matrimonio. No se sabe bien quiénes pueden ser los de atrás. Muchos también dicen que es un autorretrato, y eso es apenas lógico porque si era el pintor el que estaba pintando, pues era el que se tenía que ver en el espejo. Y es un matrimonio católico, cristiano, romano, ¿sí? Del Vaticano, porque aquí está representado el Vía Crucis. Son 10 escenas del Vía Crucis en este mínimo espacio. O sea, lo estamos viendo mucho más grande de lo que en realidad es. Sin embargo, hay que ver el grado de detalle. Y este es el señor Arnolfini retratado nuevamente por Jan van Eyck un año después y con el símbolo, pues algo que lo hace más poderoso todavía. Y seguimos por Gante, entonces, recordando lo que fue el medioevo, los castillos, los fosos. Entonces, cada castillo estaba rodeado de un foso y en aquella época feudal, pues solamente dentro del castillo vivía el señor feudal y toda su corte, y los demás, pues eran unos pobres campesinos que escasamente sobrevivían en medio de la ignorancia. Solamente las letras estaban dadas a los personajes que vivían y a ciertos personajes nobles que vivían en los castillos. Entonces, pues entrar a un castillo es como entrar a otra época. Esta es una pequeña capilla cristiana dentro del castillo, los escudos de las familias, las banderas, y se mantiene en Gante, el único castillo del medioevo que se mantiene por estos lados. Y desde acá se puede ver la ciudad. Ahí el que está abajo, el primero, pues es el puente de San Miguel, la torre del reloj y
el gran monumento que le tiene la ciudad a los hermanos Van Eyck. Cambiaron la historia de la pintura, la volvieron un oficio delicado y de paciencia gracias al uso del aceite. Y Jan Van Eyck cambió la idea de que las artes pictóricas estaban hechas solamente para la representación religiosa, que también se podían hacer maravillas ajenas a lo religioso y a lo espiritual.